Bajo el sol ardiente de Sevilla, Miguel, un albañil de 38 años, cargaba ladrillos en una obra, convencido de que su vida no era más que trabajo y soledad. El calor del verano quemaba su piel y el polvo se pegaba a sus manos mientras apilaba bloques con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto durante años. Cada día era igual, llegar al amanecer, trabajar hasta que el cuerpo doliera y volver a su pequeño piso donde solo lo esperaba el silencio. No había espacio para sueños ni para preguntas. Pero esa tarde de julio, cuando el cielo parecía derretirse, algo cambió. La casa antigua que reparaba estaba en las afueras, un esqueleto de paredes agrietadas que Luis, el dueño, quería rescatar del olvido. Miguel apenas hablaba con él, limitándose a asentir ante sus instrucciones. Luis, un hombre de unos 50 años, tenía la voz firme pero cansada, como si cargara el peso de demasiados años. Ese día, mientras Miguel mezclaba cemento bajo el sol abrasador, una camioneta vieja irrumpió en el patio levantando una nube de polvo. De ella bajó Álvaro, el hijo de Luis, un joven de 24 años que parecía no pertenecer a ese lugar. Su energía era un contraste brutal con el ritmo monótono de la obra. Con una sonrisa que cortaba el aire pesado, se acercó a Miguel, extendiendo la mano. «Soy Álvaro, el que va a salvar esta casa con mi papá», dijo, con un tono ligero que descolocó a Miguel. La mano de Miguel, áspera por el trabajo, estrechó la de Álvaro, y un calor inesperado lo recorrió, como si algo en su interior se hubiera encendido sin permiso. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio o al sol. Álvaro era un estudiante de arte, según supo después, y estaba allí para ayudar, aunque sus movimientos torpes al cargar materiales dejaban claro que no estaba acostumbrado al trabajo pesado. Sin embargo, su presencia llenaba el espacio. Mientras Miguel martillaba una viga, Álvaro se acercaba con preguntas que parecían no tener fin: si alguna vez había viajado, si le gustaba Sevilla, si no se cansaba de construir casas para otros. Miguel respondía con monosílabos, incómodo, pero no podía evitar notar cómo los ojos de Álvaro brillaban con cada palabra. Los días siguientes trajeron una rutina nueva, aunque Miguel se resistía a admitirlo. Álvaro aparecía cada mañana, siempre con esa chispa que desafiaba el polvo y el calor. A veces se sentaba en una pila de madera, garabateando en un cuaderno mientras Miguel trabajaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Álvaro le mostró un boceto, líneas suaves que transformaban la casa en ruinas en algo vivo, con ventanas abiertas y un jardín imaginario. Miguel lo miró en silencio, sorprendido por cómo alguien podía ver belleza en el caos de la obra. Al devolverle el cuaderno, sus dedos se rozaron y esa chispa volvió, más intensa. Miguel apartó la mano rápido, con el corazón latiendo fuerte, y murmuró algo sobre seguir trabajando. Pero el momento no se desvaneció. Esa noche, en su piso, Miguel no podía dormir. La imagen de Álvaro, su risa fácil, su forma de moverse como si el mundo no pesara sobre él, se colaba en sus pensamientos. Era absurdo, se dijo. Él era un hombre de 38 años, criado en un mundo donde todo tenía un lugar: trabajar, comer, dormir. No había espacio para lo que sentía, ese calor que lo inquietaba y lo hacía cuestionarse. Recordó las miradas de los otros trabajadores, las bromas que a veces escuchaba en la obra sobre cosas que no entendía del todo. ¿Qué dirían si supieran que un joven como Álvaro, con 13 años menos, lo hacía dudar de todo? Una tarde, mientras lijaban una pared juntos, Álvaro rompió el silencio. Quería saber si Miguel alguna vez había soñado con dejarlo todo, con vivir sin ataduras. Miguel se quedó quieto, con la lija en la mano, sintiendo cómo la pregunta se clavaba en él. No supo qué responder. Nunca había pensado en eso, en un qué pasaría si. Su vida era una línea recta, trazada por el deber y la necesidad. Pero Álvaro, con su juventud y su forma despreocupada de ver el mundo, lo hacía sentir que esa línea podía romperse. El punto de quiebre llegó una noche cuando Luis tuvo que salir a comprar materiales, dejando la obra en calma. Miguel y Álvaro terminaban de ordenar herramientas bajo la luz de un farol que colgaba del porche. El aire estaba cargado, como si el calor del día se hubiera quedado atrapado entre ellos. Álvaro se acercó con su cuaderno,
mostrando un nuevo dibujo. Era Miguel, trabajando, con una expresión que él mismo no reconocía, como si hubiera algo más allá del cansancio en sus ojos. Al inclinarse para verlo, sus hombros se rozaron. Miguel levantó la vista y se encontró con Álvaro, demasiado cerca. Antes de que pudiera reaccionar, Álvaro lo besó. Fue un instante, apenas un roce, pero el mundo de Miguel tembló. Se apartó, con el corazón desbocado, y murmuró una excusa torpe antes de alejarse hacia la oscuridad. Esa noche, solo en su camioneta, Miguel sintió que algo se había roto dentro de él. No era solo el beso, era lo que significaba, un deseo que no podía nombrar, un miedo que lo ataba a todo lo que siempre había sido. Álvaro, con su valentía y su sonrisa, había abierto una puerta que Miguel no estaba seguro de querer cruzar. Pero mientras conducía por las calles de Sevilla, con el eco de ese momento en su cabeza, supo que no podía seguir ignorándolo. Algo estaba cambiando, y aunque lo aterraba, una parte de él no quería que se detuviera. El beso de Álvaro dejó a Miguel tambaleándose, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto arena. Los días siguientes en la obra fueron un torbellino de emociones que él intentaba enterrar bajo el peso del trabajo. Cada ladrillo que apilaba, cada golpe de martillo, era un esfuerzo por volver a la seguridad de su rutina. Pero Álvaro estaba allí, cada mañana, con esa chispa en los ojos que desafiaba el polvo y el cansancio de la obra sevillana. Su presencia era un recordatorio constante de lo que Miguel quería ignorar, el calor que lo recorría cada vez que sus miradas se cruzaban. La amistad entre ellos crecía en los pequeños momentos robados al trabajo. Durante las pausas, mientras el sol quemaba el cemento, se sentaban a la sombra de un árbol cercano. Álvaro hablaba de sus sueños, de cómo el arte era su forma de escapar de un mundo que a veces lo juzgaba. Contaba historias de lienzos que pintaba en la universidad, de colores que daban vida a sus miedos y esperanzas. Miguel, al principio reacio, comenzó a compartir retazos de su vida, los años de sacrificio, dejando la escuela para trabajar, construyendo casas para otros mientras su propio mundo seguía vacío. Nunca había hablado tanto, y aunque lo hacía con voz baja, cada palabra lo acercaba más a Álvaro. El segundo beso de Álvaro dejó a Miguel al borde de un precipicio. Cada día en la obra, intentaba enterrar ese momento bajo el peso de las herramientas y el cemento, pero el eco de sus labios lo perseguía. La rutina que antes le daba estabilidad ahora se sentía como una jaula. Álvaro seguía llegando cada mañana, con su cuaderno bajo el brazo y esa energía que parecía desafiar el calor sevillano, pero Miguel evitaba sus miradas, temiendo que un solo instante de contacto lo arrastrara a un lugar del que no podía volver. La tensión crecía en silencio, como una grieta que se ensancha en una pared. Durante las pausas, Miguel se mantenía apartado, enfocándose en las tareas más pesadas, como si apilar ladrillos pudiera sofocar lo que sentía. Pero Álvaro no se rendía. A veces se acercaba con un comentario ligero, ofreciendo agua o ayudando con una viga, y aunque Miguel respondía con gestos breves, cada roce accidental de sus manos avivaba el fuego que intentaba apagar. Sabía que no podía seguir así, dividido entre el deseo y el miedo, pero no encontraba el valor para enfrentar lo que bullía dentro de él. El punto de quiebre llegó una tarde abrasadora, cuando el sol parecía derretir el mundo. Miguel y Álvaro estaban en el porche, descansando tras pintar una pared. Reían por un comentario casual de Álvaro, sus hombros casi tocándose, cuando Luis apareció sin aviso. Había ido a la ciudad por materiales, pero regresó antes de lo esperado. La bolsa de clavos que llevaba cayó al suelo con un ruido seco, y su mirada, cargada de desaprobación, cortó el aire como un cuchillo. Miguel sintió que el tiempo se detenía. La risa se apagó, y el calor en su pecho se transformó en un nudo de pánico. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Luis, con una voz que temblaba de confusión y enojo. Álvaro intentó explicarse, diciendo que solo charlaban, pero las palabras sonaban débiles frente a la tensión en los ojos de su padre. Miguel, paralizado, no pudo pronunciar una sola palabra. Todo su mundo, los años de mantener la cabeza baja, de evitar los juicios, se estrelló contra ese momento. Sin pensarlo, murmuró una excusa torpe y se alejó, casi corriendo hacia su camioneta. No miró atrás,
pero el peso de la mirada de Álvaro lo siguió como una sombra. Esa noche, solo en su piso, Miguel no pudo cerrar los ojos. El rostro de Luis, la furia contenida en su voz, lo atormentaban. Pero más que eso, era la imagen de Álvaro, dejado atrás, enfrentando solo las consecuencias de algo que ambos habían provocado. Supo entonces que su huida había sido una traición, no solo a Álvaro, sino a sí mismo. Recordó lo que Álvaro le había confiado días antes, durante una pausa en la obra, en la universidad, alguien lo había herido profundamente, un chico que lo abandonó cuando las cosas se complicaron. La confesión había sido breve, pero el dolor en su voz era inconfundible. Y ahora, Miguel había hecho lo mismo. Al día siguiente, la obra se sentía diferente. Los otros trabajadores, que antes apenas notaban a Miguel, ahora susurraban entre ellos. No lo miraban directamente, pero sus palabras llegaban como agujas, comentarios sobre cómo Álvaro y él se acercaban demasiado, risas que escondían juicios. Miguel se refugió en el trabajo, apilando bloques con una furia silenciosa, pero cada golpe de martillo era un recordatorio de su cobardía. Álvaro no apareció esa mañana, y su ausencia era un vacío que dolía más que cualquier palabra. Cuando Luis llegó, apenas cruzó una mirada con Miguel. Sus instrucciones fueron secas, limitadas a lo necesario para la obra. El silencio entre ellos era un abismo, y Miguel se sentía como un intruso en un lugar donde antes había encontrado un extraño consuelo. Durante el descanso, se sentó solo en el porche, con el cuaderno de Álvaro olvidado en su mochila. Lo abrió, casi por instinto, y encontró el dibujo de ellos dos riendo. Cada trazo era un eco de lo que habían compartido, y la culpa lo golpeó con fuerza. Había traicionado a alguien que confiaba en él, que le había mostrado una parte de su alma. Desesperado, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Álvaro: «Lo siento. Me asusté. No sé cómo manejar esto». Esperó, con el corazón en la garganta, pero la respuesta llegó horas después, breve y fría: «Yo tampoco». Esas palabras fueron un puñal. Miguel se dio cuenta de que había herido a Álvaro de la misma manera que ese chico de su pasado, y la idea lo hizo odiarse a sí mismo. Intentó seguir con la obra, pero cada rincón le recordaba a él, el porche donde reían, la pared que pintaron juntos, el eco de su risa. El vacío de su ausencia lo consumía, y por primera vez, Miguel sintió que no podía seguir escondiéndose. Esa noche, mirando las grietas del techo de su piso, tomó una decisión. No podía borrar lo que había hecho, pero tampoco podía dejar que el miedo definiera lo que sentía. Álvaro había despertado algo en él, una chispa que no quería apagar. Escribió otro mensaje, más largo, confesando que lo que sentía era real, que no quería huir más. No hubo respuesta, y el silencio lo dejó con un nudo en el pecho. Pero mientras conducía hacia la obra al día siguiente, con el cuaderno de Álvaro en el asiento a su lado, sintió una determinación frágil pero creciente. No sabía si Álvaro lo perdonaría, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, aunque el mundo entero lo juzgara. Una tarde, mientras lijaban una viga juntos, Álvaro le preguntó si alguna vez había querido algo más allá del trabajo, algo que lo llenara de verdad. Miguel se quedó callado, con la lija temblando en su mano. La pregunta lo golpeó como un eco de sus propias dudas, pero no supo responder. En cambio, Álvaro sonrió y siguió trabajando, como si supiera que la semilla ya estaba plantada. Ese gesto, esa calma despreocupada, hacía que Miguel se sintiera visto de una manera que nunca había experimentado. Las noches en su piso se volvieron un tormento. Solo, con el zumbido de la ciudad sevillana al otro lado de la ventana, Miguel revivía el beso bajo el farol. Había sido breve, apenas un roce, pero había encendido algo que no podía apagar. Se decía a sí mismo que era una locura, que un hombre de 38 años como él, criado en un mundo de reglas estrictas, no podía permitirse sentir eso. Recordaba las voces de su infancia, los susurros en las calles de Sevilla, las miradas que condenaban sin palabras. Pero luego pensaba en Álvaro, en su risa, en la forma en que sus manos trazaban líneas en un cuaderno como si el mundo entero pudiera caber en un dibujo. Y el miedo se mezclaba con un anhelo que lo mantenía despierto.
Una noche, Luis tuvo que salir nuevamente, dejando la obra en un silencio pesado. Miguel y Álvaro terminaban de ordenar herramientas bajo la luz titilante del mismo farol que había sido testigo de su primer beso. Álvaro se acercó con su cuaderno, mostrando un nuevo boceto. Eran ellos dos, sentados en la obra, riendo bajo el sol. Había capturado algo que Miguel no había notado en sí mismo, una chispa de alegría que no recordaba haber sentido antes. Al tomar el cuaderno, sus manos se rozaron y el aire se cargó de nuevo. Álvaro lo miró, con una intensidad que hizo que Miguel contuviera el aliento. En un impulso, se acercó y lo besó otra vez, más lento, más seguro. Pero el pánico volvió como una ola. Miguel se apartó, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en el silencio. No sé si puedo hacer esto, murmuró, casi sin aliento, dando un paso atrás. Álvaro no se movió, solo lo miró con calma, como si entendiera el caos que lo consumía. Le dijo que no había prisa, que no tenía que decidirlo todo en ese momento. Pero sus palabras, aunque suaves, no calmaron la tormenta en la cabeza de Miguel. Esa noche, conduciendo de vuelta a su piso, sintió que estaba en una encrucijada. Todo lo que había sido, el hombre que trabajaba sin cuestionar, que mantenía la cabeza baja, se desmoronaba. Álvaro, con su juventud y su valentía, lo desafiaba a ser alguien más, alguien que no sabía si podía ser. Los días siguientes fueron un juego de evasión. Miguel se volcaba en el trabajo, apilando ladrillos con más fuerza de la necesaria, evitando las pausas donde Álvaro solía aparecer. Pero no podía escapar de él por completo. En cada rincón de la obra, en cada herramienta que tocaba, sentía su presencia. Una mañana, mientras cargaba madera, Álvaro se acercó y le ofreció agua, con esa sonrisa que siempre lo desarmaba. En lugar de hablar, Miguel asintió y siguió trabajando, pero el roce de sus dedos al tomar la botella fue suficiente para acelerar su pulso. La sociedad sevillana, con sus ojos siempre atentos, comenzaba a pesar sobre él. Escuchó murmullos entre los otros trabajadores, comentarios velados que no entendía del todo pero que lo hacían sentir expuesto. Sabía que no era solo la diferencia de edad lo que lo frenaba, ni siquiera el hecho de que Álvaro fuera hombre. Era el miedo a lo que vendría si dejaba que ese sentimiento creciera, las miradas, los juicios, el rechazo de un mundo que no estaba listo para aceptarlos. Y, sin embargo, cada vez que Álvaro aparecía, con su cuaderno bajo el brazo y esa forma de mirar el mundo como si todo fuera posible, Miguel sentía que sus defensas se debilitaban. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, Álvaro se sentó a su lado durante una pausa. No dijo nada, solo abrió su cuaderno y comenzó a dibujar. Miguel lo observó en silencio, viendo cómo las líneas tomaban forma, una casa, un cielo lleno de colores, dos figuras apenas esbozadas. Álvaro no necesitó hablar para que Miguel entendiera que ese dibujo era un reflejo de lo que podían ser juntos. Pero el miedo seguía allí, anclado en su pecho, susurrándole que no encajaba en la vida que siempre había conocido. Estaba atrapado entre lo que deseaba y lo que temía, y no sabía cómo avanzar. El silencio de Álvaro tras su último mensaje dejó a Miguel atrapado en un vacío que no podía llenar. Cada noche, en su piso sevillano, miraba el techo, buscando respuestas en las sombras. La culpa por haber huido, por haber dejado a Álvaro solo frente a la mirada de su padre, lo carcomía. Pero más que eso, era el recuerdo de Álvaro, su risa, sus dibujos, la forma en que parecía ver el mundo con una valentía que Miguel nunca había conocido, lo que lo mantenía despierto. Su cuaderno, olvidado en la mochila, se convirtió en un peso constante. Al abrirlo, encontraba los bocetos de la casa, de ellos dos riendo, y cada trazo era un recordatorio de lo que había perdido por su miedo. La obra seguía su curso, pero para Miguel, cada día era una lucha. Los susurros de los otros trabajadores no cesaban, comentarios velados que se deslizaban entre las pausas, aunque nadie se atrevía a hablarle directamente. Él los ignoraba, apilando ladrillos con una furia contenida, como si el trabajo pudiera borrar la imagen de Álvaro. Pero su ausencia era un hueco que crecía con cada hora. Luis, el padre de Álvaro, mantenía una distancia fría, dando órdenes breves sin mirarlo a los ojos.
Miguel se sentía como un extraño, atrapado en un lugar que antes le había dado un propósito. Una tarde, mientras descansaba en el porche, sacó el cuaderno de Álvaro y lo abrió por el dibujo de ellos dos. La imagen, tan viva, lo golpeó con una claridad dolorosa. Recordó las palabras de Álvaro, dichas en una pausa días atrás: no se avergonzaba de quién era, a pesar de las heridas de su pasado. Ese chico de la universidad que lo había abandonado le había enseñado a ser fuerte, a seguir adelante con la cabeza alta. Y Miguel, con 38 años de vivir para los demás, de temer el que dirán, se dio cuenta de que quería ser como él. Quería ser valiente. Decidió escribirle de nuevo. Con dedos temblorosos, tecleó un mensaje largo, admitiendo su cobardía, confesando que lo que sentía por Álvaro era real, más fuerte que el miedo que lo había paralizado. No quiero huir más. Si me das una oportunidad, voy a demostrarte que puedo estar a tu lado, escribió. La espera fue un suplicio. Horas después, llegó la respuesta de Álvaro, breve y cautelosa: necesitaba tiempo, pero no había dejado de pensar en él. No era una promesa, pero tampoco un rechazo, y por primera vez en días, Miguel sintió un destello de esperanza. Esa chispa lo empujó a cambiar. En la obra, comenzó a ignorar los murmullos de los demás, dejando que las palabras se desvanecieran como el polvo que levantaba el viento. Trabajaba con una calma nueva, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque había decidido enfrentarlo. Sabía que no podía seguir viviendo para complacer a un mundo que no lo entendía. Álvaro le había mostrado que había otra forma de existir, una donde podía ser él mismo, aunque aún no supiera del todo quién era. Una tarde, mientras terminaba de lijar una viga, Luis se acercó. Miguel sintió el nudo en su estómago apretarse, pero no bajó la mirada. En un impulso, decidió hablar. Le dijo que entendía su confusión, que no esperaba que lo aceptara, pero que Álvaro significaba mucho para él. Solo quería que estuviera bien, que fuera feliz. Luis lo escuchó en silencio, con el rostro tenso, pero al final asintió lentamente. Es un buen chico, dijo, con un tono que mezclaba resignación y algo parecido al respeto. No era una aceptación completa, pero era un paso, un puente frágil hacia algo mejor. Esa conversación marcó un giro. Miguel sintió que una parte de su carga se aligeraba, como si al hablar con Luis hubiera dado un paso hacia sí mismo. En los días siguientes, trabajó con una determinación que no había sentido antes. Los susurros de los trabajadores seguían, pero ya no lo herían como antes. Los dejaba pasar, enfocándose en el presente, en el sonido del martillo, en el calor del sol, en la promesa que se había hecho de no rendirse. Cada noche, antes de dormir, miraba el cuaderno de Álvaro, tocando las líneas de los dibujos como si fueran un mapa hacia algo que aún podía alcanzar. No sabía si Álvaro le daría otra oportunidad, pero por primera vez, Miguel sentía que estaba listo para intentarlo. Había pasado años escondiéndose, temiendo lo que los demás pensarían, pero ahora, con el eco de la valentía de Álvaro en su mente, comenzaba a entender que su vida podía ser más que trabajo y soledad. Mientras conducía hacia la obra una mañana, con el cuaderno en el asiento a su lado, sintió una certeza tranquila. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto a buscarlas, sin importar lo que el mundo dijera. Los días sin Álvaro se habían vuelto un eco de vacío para Miguel. Pero su último mensaje, aunque sin respuesta inmediata, había encendido una chispa de posibilidad. En la obra, seguía cargando madera y pintando paredes, pero ahora lo hacía con una calma que nacía de su decisión de no rendirse. Cada mañana, al llegar a la casa de Luis, miraba el porche donde todo había cambiado y se prometía seguir adelante, aunque el camino fuera incierto. La ausencia de Álvaro dolía, pero la esperanza de su respuesta lo mantenía en pie. Una tarde, mientras lijaba una puerta bajo el sol sevillano, una figura familiar apareció por el camino. Era Álvaro, con su cuaderno bajo el brazo, caminando con pasos firmes pero cautelosos. Miguel dejó la lija, con el corazón acelerado, y esperó. Álvaro se detuvo a unos pasos, mirándolo con una intensidad que lo desarmó. Dijo que había pensado mucho, que el dolor de la huida de Miguel aún pesaba, pero que no quería perder lo que habían construido.
Su voz, suave pero decidida, llevaba una condición: si iban a intentarlo, debía ser de verdad, sin esconderse. Miguel asintió, sintiendo como el nudo en su pecho se aflojaba. Le prometió que no volvería a huir, que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Se sentaron en el porche, como en los viejos tiempos, pero ahora todo era diferente. Hablaron durante horas, dejando salir lo que habían guardado. Álvaro compartió más sobre su pasado, sobre las heridas que le dejó un amor que lo abandonó cuando más lo necesitaba. Miguel confesó cómo había vivido años temiendo ser el mismo, atrapado por las expectativas de un mundo que no lo entendía. Cada palabra los acercaba, tejiendo un vínculo que se sentía más fuerte que el miedo. Decidieron que no podían seguir ocultándose, y eso significaba enfrentar a Luis. Al día siguiente, lo encontraron revisando planos en la obra. Álvaro tomó la mano de Miguel, un gesto pequeño pero valiente, y le dijo a su padre que necesitaban hablar. Explicó que lo que sentía por Miguel era real, que no quería perderlo por miedo a lo que otros pensaran. Luis escuchó en silencio, con el rostro tenso, pero al final suspiró. Admitió que no entendía del todo, pero que lo único que quería era la felicidad de su hijo. No fue una aceptación plena, pero sus palabras, dichas con una calma inesperada, abrieron una puerta que antes parecía cerrada. Desde ese día, las cosas cambiaron lentamente. Álvaro volvió a la obra, y aunque las miradas curiosas de los trabajadores persistían, Miguel aprendió a dejarlas pasar. Juntos, enfrentaban los susurros y los prejuicios, apoyándose en los pequeños momentos, una mano que rozaba la otra al pasar una herramienta, una risa compartida bajo el sol. No eran una pareja perfecta, y el mundo no se transformó de la noche a la mañana. A veces, en las calles de Sevilla, sentían el peso de ojos que no entendían, pero cuando estaban juntos, ese peso se volvía más ligero. Una noche, mientras descansaban en el piso de Miguel, Álvaro sacó su cuaderno y mostró un dibujo nuevo. Era ellos, de pie frente a la casa terminada, con un cielo lleno de colores que parecían prometer un futuro. Dijo que eso era lo que veía cuando pensaba en lo que podían ser, y su voz estaba cargada de una esperanza que se contagió a Miguel. Se acercó y tomó su mano, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban con una fuerza tranquila. Le respondió que también lo veía, que por primera vez creía en algo más allá de la rutina que había definido su vida. No sabían qué les depararía el mañana, pero estaban listos para enfrentarlo. Había días en que el miedo regresaba, susurrando dudas sobre lo que dirían los demás, pero también había días en que todo se sentía bien, como si el mundo entero estuviera de su lado. Aprendieron que ser ellos mismos, sin esconderse, era el mayor acto de valentía. La casa de Luis quedó terminada, con paredes firmes y ventanas abiertas al sol, pero lo que Miguel y Álvaro construyeron juntos seguía creciendo, una vida, una promesa, una esperanza que no se apagaría. Mientras caminaban por el porche, tomados de la mano bajo el cielo anaranjado, supieron que lo que tenían era más fuerte que cualquier prejuicio, y eso era suficiente para seguir adelante.